Buenas tardes, apreciados estudiantes. ¿Me confirman si me escuchan? Buenas tardes, sí, señor. Buenas tardes, ingeniero. Sí, claro. ¿Me vuelven a confirmar si me escuchan? Gracias. Buenas Buenas tardes, tardes. sí, señor. Sí, señor, Listo, se escucha perfecto. claro. Ahora sí los escucho bien. Estaba dando unos minuticos a ver si ingresaban más compañeros. Habíamos inicialmente programado la tutoría a las 7 de la noche, pero lamentablemente me colocaron una tarea, participar algo así como una asesoría a esa hora, porque no se podía en otro horario. Y me tocó desde el día de ayer programarles este horario. Sin embargo, pues va a quedar grabada para los que no pudieron ingresar en este horario. Por otro lado, pues sí, como les diera a entender, nos recomiendan utilizar mucho el horario que pues nos tienen a nosotros habituales los profesores, de 8 a 5. A mí me gusta hacerlas más tardecito, tipo en la noche, cosa que puedan participar la mayoría de ustedes. Pero bueno, aquí estamos con nuestra tutoría del curso Modelos y Simulación. En esta cuarta fase, esta etapa prácticamente en la que vamos ya antes de nuestra última etapa del desarrollo del curso, en nombre de nuestros profesores, la profesora Nidia, el profesor Gustavo, el profesor Fernando, el profesor Julián y yo, quien los estará acompañando en esta grabación de esta tutoría, los estudiantes que puedan ir ingresando, eh, estaremos adelantando esta tutoría más orientada, claro, los modelos y simulación es un mundo grande de modelos. Y esta vez vamos a hacer un cambio de frente porque ya no vamos a ver modelos prácticamente desde el punto de vista lineal, es decir, ya no vamos a ver cómo modelamos la solución a un problema donde tenemos todos los datos para poder encontrar óptimos. Pasamos al otro frente, que es cuando tenemos que optar por etapas en el contexto industrial y logístico, cuando alguno de esos puntos no tiene los datos exactos, no están bien definidos y son aleatorios. Entonces, cuando estos datos cambian, es cuando nosotros utilizamos técnicas de simulación de números aleatorios. Para eso vamos a estar trabajando con Excel. Entonces, la tutoría va a estar orientada prácticamente a dar una introducción a la simulación. Vamos a ver en qué consiste la actividad, en el anexo del taller, qué es lo que nos está pidiendo en el caso. Vamos a ver una introducción de lo que es el ejemplo, también para que ustedes puedan entender. Y yo les voy a compartir tres o cuatro cortos videos donde este mismo ejemplo que voy a ver de manera general el día de hoy, lo tengo grabado paso a paso cómo se desarrolla. Ustedes recordarán que por allá en la fase 2, en el paso 2, yo les compartí unos cortos videitos donde está paso a paso de cómo se desarrollaba unos casos similares. De la misma manera traemos el del día de hoy. No es idéntico, es similar, cosa que les va a permitir a ustedes poder interiorizar y poner en práctica el aprendizaje de esta solución de sistemas logísticos mediante modelos de simulación de teoría de colas, que seguramente ustedes en otros cursos ya recuerdan que trabajaron teoría de colas, vieron allí cuando tenemos una cola, un servidor, cola con dos servidores, n servidores, inclusive varias recepciones de material o de fila de personal con varias puntos de servicios. Entonces, este va a ser muy sencillo, simplemente para ver cómo lo podemos simular en Excel, utilizando números aleatorios y unos cálculos para poder tomar decisiones. Esa es la esencia. Bueno, entonces, ¿qué hago yo usualmente? Pues ustedes saben, parto la pantalla para poder ver partecita. Es que tengo un tema. Los compañeros que han ingresado hasta el momento no tienen, seguramente están logueados con correos externos y por eso no me aparecen en el contenido. Entonces, me va a dar la misma si dejo este pedazo de la pantalla y no los veo para saber si alzan o no la mano. Cuando esté avanzando, voy a generar unas preguntas si alguien tiene dudas y les voy a pedir que le pongan mucha atención a la socialización. Y cuando yo abra las ventanitas de preguntas, podamos revisar las consultas que tengan.
Bueno, aunque sí es algo muy relevante, usted me dice, perdón, profe, perdón, le puedo pedir que me aclare este tema y con mucho gusto lo revisaremos. Entonces, voy a utilizar toda la pantalla para la presentación, preferiblemente la voy a poner inclusive en presentación para sacarle el mayor provecho, queda grabada para todos. Si en algún momento se me va el audio también, les voy a pedir que me pidan la palabra para poder revisar el audio. Esto suele suceder también en tema de banda ancha y dado que tengo varios elementos abiertos para poderlos compartir. Listo, entonces empezamos con la temática. ¿Qué son los temas que vamos a ver? Ustedes saben que aquí lo que hacemos es como una pinceladita de unos conceptos relevantes que hacen parte también de la lectura que ustedes tienen que hacer y de ese convito de preguntas que ustedes tienen que interiorizar para poder entender la diferencia de eso que estaban haciendo anteriormente, los talleres anteriores, que era programación lineal, era modelar y obtener unos resultados claros. ¿Se corre y se simula? Sí, pero son lineales, o sea, me da un óptimo. Cuando yo tengo un problema lineal, me da un óptimo. Cuando el problema tiene falta de datos y algunos de esos datos a lo largo de la generación de los datos, a lo largo del proceso, es con una variabilidad, eso quiere dar a entender que yo tengo comportamientos de datos diferentes, es decir, aleatorios. Y allí es donde sí utilizamos las técnicas de simulación. Puede ser simulación continua, discontinua, que ya vamos a ver esos tipos. Y allí vamos a ver definición de los sistemas, definición y propiedades, tipos de modelos, tipos de simulación y el ejemplo caso, que lo voy a explicar inicialmente, pero en el paquetico de los 4 videos que los voy a dejar pregrabados, van a ver el paso a paso cómo se hace el ejemplo. Entonces, va a ser un muy buen material para que todos puedan desarrollar lo mejor posible este ejercicio. Vamos a ver aquí entonces, tenemos un sistema. Yo generalmente comparo el sistema con el cuerpo humano. Ustedes son un sistema y ese sistema que ustedes son, el cuerpo humano, tiene subsistemas. Tiene el sistema respiratorio, tiene el sistema circulatorio, el sistema óseo. Así son las empresas. Las empresas son todo un sistema, pero tiene áreas y procesos específicos internamente. Es muy parecido. Ahora, esos subsistemas o todo el sistema yo lo puedo modelar. Por practicidad, generalmente, no se modela todo el sistema, se modela una parte. ¿Para qué? Para poder dar una solución y buscar de pronto escenarios de toma de decisión bajo esas simulaciones a tomas de decisiones. Allí es donde parten a establecer modelos. Ahora vamos a ver, el modelo, ustedes recordarán, en algún momento hablábamos, es como yo represento esa realidad, cómo la represento. Y allí encontramos diferentes tipos de representar esa realidad. Un modelo físico, un modelo analógico, un modelo de simulación, un modelo matemático. Este modelo matemático era prácticamente como nosotros lo representábamos en los talleres que hicimos anteriormente. El modelo físico quiere decir es una maqueta. Puede ser al mismo tamaño o reducida, que por eso es que le llamamos maquetas. Y el modelo analógico es alguna manera de simbología. Y ya vamos a ver que aquí vamos a tener una partecita de modelo analógico y aquí vamos a encontrar también algunas partes donde vamos a poder generar simulación cuando corremos el modelo y este me genera cambios en el tiempo. Se van a dar cuenta que los tipos de modelo, los tipos de simulación van a depender siempre del tiempo, la línea del tiempo, tiempo, todas van a tener que ver con el tiempo porque luego que se corren me van a representar qué sucede más adelante. Yo creo que una de las virtudes que tiene el ser humano es que puede proyectar algo, no la certeza del futuro. Si tuviéramos la certeza, yo no estaría acá, yo estaría simulando cuáles pueden ser los números que caigan del baloto, de la lotería. Y esto es algo muy cercano, que me pueda dar por lo menos los datos más cercanos de la probabilidad real que puede haber. Ya empezamos a hablar de esa palabra probabilidad. Y eso es lo que pasa en el mercado, en la industria realmente. Conocer cuál va a ser esa posibilidad de venta, conocer y proyectar con esa aleatoriedad, con la cantidad de variables que hay en el contexto del mercado, cuál va a ser ese cambio o esa demanda real en el mercado. Y eso se da cuando nosotros tenemos datos históricos que me permiten proyectar qué puede pasar en diferentes momentos. Listo, trascendiendo esto, pues allá llegamos a otros, cuando ya contenemos los datos y los datos nos permite poder tomar
simulaciones continuas en este caso. Si ustedes se dan cuenta, aquí vemos el tiempo y vamos a ver siempre cantidades o esa variable, esa cantidad de la variable que queremos identificar, bien sea de venta de productos, almacenamiento de productos, puede ser fallas de una máquina, necesidades de mantenimiento de una máquina, costos. Entonces yo puedo tener una cantidad, que esa es la variable, pero a lo largo del tiempo va a ser el tiempo. En el tiempo que yo lo vaya a definir, pueden ser minutos, horas, semanas, meses, años. Generalmente, esta clase de simulaciones pueden proyectarse a años. Generalmente podemos hacer simulaciones de producción de una semana, producción semanal de varias semanas, producciones mensuales, y son muy aterrizadas cuando los periodos no son tampoco tan largos, porque ustedes saben que a lo largo del tiempo pueden pasar cosas que varían todavía mucho más en el mercado. Una guerra como la que está pasando ahorita en Rusia, en Europa, desastres naturales, entonces son variables que me van a cambiar mucho eso. Entonces generalmente la simulación se hace a cortos y medianos tiempos. Realmente esto nos permite generar planeación de la producción a mediano plazo, por mucho, a meses, por mucho. La planeación de un mes, de 4 semanas, la planeación de 2, 3 meses, o la proyección de necesidades por mucho a mediano plazo de un año, y se podría proyectar a más tiempo, pero eso va a depender de los datos. Continuo. Si se dan cuenta, el continuo es simplemente que yo conozco el dato anterior y gracias a los datos del dato anterior conozco que va a tener continuidad en el siguiente. ¿Va a ser esta la simulación que vamos a hacer? No. Esta simulación tiene unas técnicas donde utiliza integrales y derivadas. Uy, profe, vamos a ver eso acá. No, pero simplemente vamos a saber que la modelación matemática para hacer simulación continua tiene derivadas integrales. ¿Por qué? Porque aquí estamos calculando los cambios a lo largo de la curva. Entonces vamos a estar encontrando prácticamente la tangente en cada momento. Y ustedes saben que matemáticamente para poder encontrar el área bajo la curva y diferentes conglomerados que se llegan a dar acá pueden ser derivar o integrar. Si usted, paquetes de simulación que ustedes ya van a consultar o ya consultaron en algún momento, son diferentes los software que hacen modelación continua que a la modelación discreta. Nosotros vamos a estar haciendo esta modelación discreta, que es aleatoria de un momento a otro momento. Aquí se dio, tanta gente entró durante 5 minutos a hacer fila a un banco. Tanta gente compró en internet en cierto momento y así se van haciendo los acumulados. Esto es aleatorio, pero estos datos cuando yo los acumulo me generan distribuciones estadísticas. Y aquí vamos a recordar parte. Profe, ¿vamos a ver eso? No, pero sí lo vamos a entender. Quienes consideren que de pronto tienen algunas dificultades o debilidades en el entendimiento de las distribuciones estadísticas, les recomiendo estar viendo algunos videos para entender en qué consiste la distribución estadística, que simplemente es un acumulado donde vamos a entender media, moda, a lo largo de los datos que se van generando y nos permite entender el comportamiento de los datos, no es más. ¿Y esto se permite reflejar matemáticamente? Sí, pero a lo largo del tiempo, ¿se dan cuenta? Y la cantidad de la variable, lo mismo. Aquí están las cantidades de la variable que vayamos a revisar. Esto es continuo, esto es discreto. Esto es para saber que hay simulación continua. ¿Va a ser la que vamos a ver en este caso? No. Esta se hace con otro software. Discreto sí va a ser porque vamos a tomar datos discretos. Hay uno muy cercano que también a veces lo vamos a ver, el taller realmente utiliza una parte de estocástico. ¿Qué quiere decir el estocástico? Estocástico es que yo parto de un dato que es aleatorio y ese aleatorio me dice, hay una proporción que se pase esto o otra proporción que pase esto otro. Eso. Va de un tiempo determinado a otro tiempo, pero ya conoce un dato determinado hacia el futuro. Miren, aquí está el determinado, pero es un determinado de un punto a otro, no más. Aquí tengo varias alternativas. Entonces, eso es la diferencia grande que le llamamos estocástico. De un 100% de probabilidades, tanto porcentaje A, tanto porcentaje B o tanto porcentaje de A, B, C, D, E. Es según los datos en esa variabilidad que llegamos a tener de un momento 1 a un momento N, de un momento inicial a un momento siguiente. Y eso es lo que pasa en cada uno de estos momentos. Este es muy claro en la manera discreta, porque es solo un punto siguiente, y en cambio aquí el estocástico me da un dato
que es aleatorio, pero en esta fracción, en esta pequeñita. Aquí está la parte aleatoria. ¿Que puede ser de lo grande? Claro, pero ya conozco yo que hay un porcentaje de un conjunto que puede tener este comportamiento, de otro conjunto que puede tener este comportamiento, y así sucesivamente. Este es el estocástico. Realmente el que vamos a ver es más de este carácter, pero desde el punto de vista discreto, porque esta parte aleatoria la va a ver en cada una de estas fracciones. Listo. Trascender más allá, no. Tranquilos que en el ejercicio lo vamos a ir entendiendo. Y el determinístico es simplemente que determina qué probabilidad hay en el siguiente momento. El estático, continuo. El estático generalmente es los costos fijos, los elementos que no cambian a lo largo del tiempo. ¿Se simula? No, pero muchas veces hay una combinación. Hay algunos costos que son estáticos y se tienen en cuenta, como hay otros elementos que son variables, son discretos y son los que sumados reflejan la realidad en algunos casos. Y es muy interesante conocer los diferentes tipos de simulación que se pueden encontrar en el mundo de la simulación. Esto es realmente simulación. ¿Para esto hay software especializado? Sí. ¿Hay software más determinados para este tema? ¿Excel lo permite? Sí. Es más desde un punto de vista casi que de modelo matemático, pero con los principios que hay que tener en cuenta para poder simular un ejercicio discreto o estocástico. Entre estos dos es lo que vamos a estar desarrollando en el ejercicio. Dinámico. Simplemente tiene algunas modificaciones a lo largo del tiempo. O a este esquema. Este esquema es muy poderoso, muy poderoso. No lo tengo aquí citado, pero es el esquema que utiliza bastante AnyLogix. AnyLogix es un software muy poderoso a nivel mundial. Estamos haciendo gestión en la universidad para poder conocer más este mismo software, un software que combina todo, o sea, el AnyLogix utiliza casi todos estos tipos de simulación. Es un software muy poderoso. ¿No lo vamos a trabajar? No, tranquilos, pero nos permite encontrar que este es el mundo en el que nos movemos. Un mundo donde tiene procesos, procedimientos, y es, en cierta manera, es el caos donde encontramos problemas, Generalmente, en las empresas empezamos a hacer experimentación directamente. ¿Qué opinas si cambiamos esta máquina de este lugar? ¿Qué opinas si aumentamos los trabajadores y aumentamos la mano de obra? ¿Qué pasa si cambiamos la combinación de este químico con este otro químico? Y vivimos en una experimentación directa. Esa experimentación directa genera errores, genera costos, genera demoras, genera riesgos. ¿Para qué nos sirve la simulación? Pues para reflejar esta realidad, esto que pasa aquí, llevarla a una manera de representar la realidad informáticamente bajo los sistemas, bajo los software especializados, mediante modelos. Y luego de que yo ya lo tengo plasmado y valido que refleja la realidad, lo pongo a correr. Y allí es donde yo simulo qué pasaría si yo modifico eso que representa la realidad. Es decir, no lo hago directamente, quito más personas, quito máquinas, hago una nueva distribución de plata, sino lo simulo. Esta realidad ya que refleja la realidad, la pongo a correr y hago escenarios diferentes. Hago escenarios donde yo tengo que tomar decisiones si pongo más o menos personal, si automatizo un proceso, si no lo automatizo, si cambio la máquina, si hago otra distribución de planta. Hay muchas alternativas que me pueden cambiar ese ejercicio de producción o ese ejercicio de logística. ¿Puedo aplicar la simulación? Claro. Entonces, ahí entra un conflicto. Yo me imagino que algunos de ustedes van a estar en ese conflicto. El ingeniero industrial lo que se pide es que entienda, y es un médico de las empresas. Usted llega a la empresa, a esta empresa, y usted es el doctor. Doctor, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que tiene la empresa? Y usted tiene que hacer el diagnóstico. Empieza a identificar si hay cuellos de botella, si hay demoras, si las máquinas están con tiempos ociosos, si vemos personal que está perdiendo el tiempo, si vemos altos inventarios en alguna parte de la línea de producción, si vemos que no se tiene un buen sistema de información, todos los problemas que puede tener la empresa. Y allí es donde empieza el ingeniero industrial. Bueno, bajo estos síntomas encontramos seguramente falta de sistemas de información, seguramente falta de balanceo de líneas de producción, falta de toma de información, falta de trazabilidad, falta de muchos elementos que se necesitan para poder simular. Yo cuando simulo, cuando la empresa funciona como un relojito. Yo no voy a hacer una simulación de una empresa que tiene muchos problemas internos, cuellos de botella, falta de balanceo, no.
Vuelvo y les recomiendo hacer la lectura del libro La Meta. La Meta. Ingeniero industrial que se gradúe sin leer el libro de La Meta, no, para mí no es ingeniero industrial. Yo sigo diciendo que el curso más bonito de toda la ingeniería industrial es modelos y simulación. Aquí es donde está el médico de las empresas, entender por qué necesitábamos la estadística, entender por qué necesitábamos procesos, entender por qué necesitamos calidad, entender por qué necesitamos planeación estratégica, entender por qué necesitamos sistemas de información gerencial o logístico. Y aquí es donde unimos todo para entender cuándo yo aplico simulación o cuándo yo aplico o cuándo podría yo aplicar programación lineal, entera o no entera. Y ahí es donde el médico de las empresas, que es el ingeniero industrial, dice, ya tengo balanceada la empresa, ya la tengo funcionando como un relojito, ya aquí la tengo optimizada, ya tengo los procesos estandarizados, tengo los tiempos estandarizados, ahora sí voy a modelarla. Cuando yo ya la modelo, puedo empezar a experimentar. Quito, pongo, cambio, modifico, distribución en plata. ¿Se dan cuenta que aquí vemos todo? Por eso esta se ve en el octavo periodo. Aquí yo digo que reunimos muchos elementos y para mí es un curso maravilloso. El profesor que me enseñó esto le decía que esto era la fantasía y a mí me fascina. Yo digo que es una belleza entender que somos los médicos de una empresa. ¿Qué es lo que necesita este país? Necesita empresas muy competitivas. Las empresas no van a ser competitivas si no le sumamos personal con conocimiento y además aprovechando las tecnologías que hay. Bueno, seguimos. Entonces, des en cuenta que la parte de arriba es el espacio para los errores. Aquí un error no me cuesta, aquí me cuesta mucho. Una demora, una parada de la empresa, una parada. Imagínense ustedes parar un muelle donde se carga y se descarga mercancía. Eso es costosísimo. Parar el cargue y descargue de aviones, la parada, el aterrizaje de aviones es costosísimo. Por eso, a esos niveles es cuando llevamos la necesidad de poder simular. Por eso necesito que esa unidad productiva esté funcionando como un relojito para poderla modelar y a partir de que representa esa realidad pueda yo hacer modificaciones y cuando yo encuentro aquí varios escenarios, escenario 1 con 1 o 2 operarios, escenario 2 con 3 o 4 operarios, escenario 4 puede ser lo que sea, si es un muelle con una grúa, con 2 grúas, con 3 grúas, si es una bodega, ¿qué pasa con esa bodega? ¿Con cuántos parqueaderos necesita? Por ahí va el taller que tenemos y así sucesivamente. Un puerto, ¿cuánto espacio necesito para el cargue y descargue? Los puertos es costosísimo. Uno de los índices de desempeño logístico que más nos castiga en Colombia es que tenemos unos puertos lentos, muy mecanizados, muy todavía a la chepa antigua, muy a la empírico. No los hemos automatizado, nos falta todavía modernizarlos, de meterles todavía un poquito más de ingeniería, de mejorar los tiempos de carga y descargue, de despacho de los procesos de la DIAN, todos los procesos de legalización. Cuando entran en paro las zonas donde están nuestros puertos en Colombia, es un caos. A los grandes exportadores o los grandes transportadores, buques, les da pereza entrar a Colombia. Tuvo un reto grandísimo con nuestros puertos y allí es donde aparece el ingeniero industrial, el que puede decir, venga, mejoremos estos procesos, mejoremos, apliquémosle estas nuevas tecnologías para tomar escenarios y decir, el mejor escenario es este, apliquémoslo. Y en el momento que lo aplica, pues es que este ya fue simulado, ya me dijo cómo era la mejor forma, más pertinente. Nunca, en la simulación ya no hablamos de óptimo, aquí hablamos de un escenario, mejor escenario. Óptimo es la programación lineal que ya vimos anteriormente. Como esta va a cambiar, va a tener siempre algo de aleatoriedad, vamos a encontrar escenarios más convenientes a toma de decisión. Es decir, la simulación me ahorra que yo tenga que hacer cambios directamente en los procesos, sino los pueda modelar, los pueda simular y luego aplicar. Voilà, esa es la simulación. Y ese es el médico. El médico de las empresas, el ingeniero industrial, aquel que puede aplicar una verdadera reingeniería utilizando el software y entendiendo su numeración, la manera como yo lo represento matemáticamente. Bueno, y ahí está esa esencia. Si ustedes logran dominar estos ejercicios, ustedes son ingenieros industriales. Ahí ya considérense ingenieros industriales porque ese es el que reúne muchos de todos esos cursos que ustedes han visto en todo el contexto de la carrera. Vamos a seguir. ¿Cuál es ese paso a paso? Ya en el mismo taller les dicen cuál es el paso a paso. Aquí yo lo resumo de alguna manera. Entonces nosotros queremos hacer esa simulación.
Para poderlo hacer, tenemos que analizar el problema. ¿Cuál es el problema? Entonces se encuentran allí muchos mecanismos que yo les acabo de decir: cuellos de botella, falta de balanceo en las líneas de producción, demoras, ya si nos vamos a la calidad del producto ya es otro mundo, ya el problema tiene que estar bien limitado. Y ese problema tengo que saberlo medir, los datos generalmente de rendimiento. El libro La Meta, vuelvo y les digo, no es que sea, es una novela, pero por lo menos entendemos la teoría de restricciones. La teoría de restricciones me empieza a definir que el flujo de una empresa va a ser va a estar determinado por las restricciones más fuertes que tenga la empresa. Si es algún proceso que es el que genera ese cuello de botella, ese es el proceso al que yo le tengo que apostar a mejorar. Esos son los problemas que ustedes tienen que ir a solucionar. Entonces allí es donde ustedes pueden empezar a aplicar alternativas de solución, y que no necesariamente les hagan directamente, sino que la simulen. Y para poderla simular necesitan datos. Si no hay datos, chao, no se puede hacer. Porque yo los datos me va a permitir entender el comportamiento, entender qué tanto se está acumulando, qué tanto se está demorando una máquina, qué tanto se está demorando en una fila, qué tanto se está demorando en el proceso de producción de esa tarea puntual. Entonces, allí es donde está la esencia de los datos. Luego, con estos elementos, yo empiezo a construir el modelo. El modelo siempre va a tener un alcance, un principio y un fin. Por eso yo les decía, las empresas son como el cuerpo humano. Tiene subsistemas. Y esos subsistemas tienen todavía otros subsistemas, tareas ya más puntuales. Depende de lo que usted quiera simular. Si quiere simular toda la línea de producción de una empresa, no. Seguramente lo que vamos a hacer es ir a donde está el problema y simular ese pequeño problema de ese inventario, de esa línea de producción que nos está fallando en el paso tal, en el punto tal. Allí es donde tenemos que generar, identificarlo para poder construir el modelo. El modelo va a depender que tenga bien los datos y, por otro lado, que refleje la realidad. Ya eso es lo que llamamos verificación. Cuando yo ya tengo un modelo y veo que sí cumple la realidad, allí es donde verifico. Ah, no cumple, vuelvo y reviso el modelo. Cumple. Ah, y si cumple, continúo y lo valido. Cuando lo valido es cuando realmente ya veo que, que al ponerlo a correr ya tiene el mismo comportamiento de la realidad. Tal cual. O sea, yo simplemente simulé el comportamiento real del proceso. ¿Con eso ya solucioné el problema? No, hasta ahora lo está como diagnosticando, hasta ahora lo está reflejando. Esto es como si fuera un espejo. Un espejo de lo que pasa en la vida real, lo estoy viendo en un espejo que se llama un computador, que se llama una hoja de Excel, que me está reflejando esta realidad. Entonces ahí es cuando yo digo, ¿me refleja la realidad o no? No, resulta que este me está generando más cuellos de botella. Ah, no, tengo que revisar los datos, tengo que revisar el modelo y hasta que me refleje la realidad, lo valido. Ya cuando valido, listo, este modelo ya me está reflejando esa realidad y lo que empiezo a hacer experimentos. Profe, ¿cuáles experimentos? Pues lo que les estaba hablando, una distribución en planta, aumentar un personal operativo en alguno de esos puntos, meter una máquina más, retirar una máquina menos, generar una automatización, una cantidad de soluciones que ya en todo ese mundo de la parte operativa de producción ya son cosas más puntuales. Pero simplemente aquí yo no lo hago directamente, sino lo simulo. Si compro una máquina, en vez de 2 personas que me hacen esta tarea, ese robot que me va a seleccionar, me va a clasificar, allí empiezo a hacer cálculos si vale la pena o no llegar a implementarlo. Pero la simulación me va a tomar la decisión previa a invertir o no en esa automatización, a hacer la distribución en planta diferente, a cambiar el proceso, a que ya no se hace el paso 1 y el paso 2, 3, 4, sino que va a cambiar el paso a paso. Eso es lo que se le llama diseño de experimentos, que me permite tener escenarios diferentes. Profe, listo, yo ya lo validé y propuse varios experimentos. En esos experimentos, para tomar la decisión, es también esa integralidad que tiene el ingeniero. ¿Cómo yo puedo optimizar el rendimiento de la empresa con esa modificación que yo realice acá? Claro, son las propuestas, pero que lo pueda correr. Y al ponerlo a correr, digo, bueno, ¿qué pasa si yo hago este cambio a lo largo de una semana? ¿Qué pasa si yo hago este cambio a lo largo de un mes, de 2 meses, de 3 meses? ¿Cuánto se refleja en billete, en costos? Si yo quiero tener mayores utilidades o al contrario, quiero reducir costos.
Viene con la misma lógica de lo que veíamos en la programación lineal. Pero se dan cuenta que aquí yo no puedo hacer el planteamiento matemático lineal, no, porque tengo variabilidad. Tengo datos que me cambian, datos que son variables. Pero esos datos, a pesar de que son variables, pueden tener comportamientos que sean reflejados con las distribuciones estadísticas. Distribuciones estadísticas. Bueno, cuando yo ya tengo los experimentos, los pongo a correr y tomo análisis, porque esto lo hago en un computador, no lo hago allá en la realidad. Y ese computador, como ya validó que era la realidad, y luego yo hago experimentos, me dice, el mejor resultado podría ser el escenario 1, el escenario 2, el escenario 3, y ese es el resultado. ¿Qué pasa? Cuando yo ya encontré que el mejor es tal escenario, lo implemento. Ahí sí lo implemento. Si esto se hace muy bien, es exitoso. Si no, pues como todo, tiene riesgos, que no refleje la realidad, no tuve en cuenta esta variable, no tuve en cuenta que este químico, este material, esta distribución de espacio quedó reducida, no hubo espacio, contaminó, hay muchas cosas que se pueden llegar a tener, que son muchas variables, pero si es bien validado, la simulación es muy poderosa. Una planta de producción que tiene máquinas costosas, que genera unos productos costosos al mismo tiempo, que tiene un recurso humano y técnico costoso, no creen que merece tener una simulación previa para obtener cuál es la mejor distribución. Es para eso. Generalmente unas plantas, los grandes Sendis, pasan por simulaciones que reflejan la realidad para definir cómo se debe construir, cómo se debe consolidar esa clase de equipamientos industriales, equipamientos logísticos. Generalmente pasan por estas empresas de consultoría que entienden la lógica. Profe, yo voy a salir aquí programador para hacer esta simulación. Van aquí a entender la lógica y en fin. Y el aprendizaje ya solamente en el Excel van a entender cuál es la lógica, el paso a paso, para tener en cuenta la validación de los datos. ¿Que hay software poderosos y que podemos utilizar? Sí. Aquí la universidad, por eso les digo que estamos por modificar el curso porque nos vamos a quedar más en este lado, por acá. O sea, el curso va a ser casi todo de esto, de generación de números aleatorios. Esto es un mundo grande, solamente desde el punto de vista estadístico, para revisar los datos, para poder validarlos. Esto se hace con software para poder encontrar cuáles comportamientos. Esto es un desgaste de 1 o 2 unidades. Luego la manera de construir los modelos, luego dominar un software, luego poderlo aplicar. Estos expertos a nivel internacional están siendo contratados para implementar industria. Este país tiene que generar más industria y la tiene que hacer con competitividad, y ahí es donde llegan nuestros ingenieros industriales. Claro que tendrán que codearse con los ingenieros electrónicos, porque ellos son los que nos generan la automatización. Yo soy el que le dice, mónteme aquí los sensores, defíname este producto que me salga de esta y esta manera. Nosotros simplemente les decimos cómo tiene que quedar la empresa. Ellos son los que nos montan esos pedacitos de automatización y electrónicos que cumplan lo que nosotros les llegamos a consolidar. El ingeniero civil, él construye la planta como nosotros le digamos, alta, de tanto de ancho, de tanto los corredores, de tantos espacios para las diferentes zonas de una industria. No solamente la distribución, es para todo, para que pueda funcionar, para que sea óptima, para que reduzca costos, para que tenga muy buena iluminación. Bueno, ahí por eso nos codeamos con los demás. Esto es sí, interprofesional, estos trabajos colaborativos con los demás profesionales. Pero ¿quién es el que define la parte óptima de producción? El ingeniero industrial, si lo sabe establecer. Y esto nos permite también la simulación. Bueno, ya no genero mayor expectativa, sino esto va a ser una pequeña tareita que la vamos a hacer desde Excel, hasta que llegue a quedar implementada. Entonces aquí vemos una simulación típica y sencilla que nosotros vemos en la realidad. Vemos una entrada, un sistema y una salida. En este sistema generalmente se generan filas y una tensión. Entonces allí empezamos a definir eso que llamamos parámetros, que son tiempos de fila y tiempos de atención, generalmente, hasta tener hasta el tiempo total en todo el sistema. Generalmente las entradas están medidas en tiempo, cuánto se demora en llegar un cliente a hacer fila, y así sucesivamente. Aquí ya es algo más para poder ir interpretando. Un sistema simulado limita la operación del sistema actual sobre el tiempo, siempre sobre el tiempo, porque uno de los recursos limitados es el tiempo. El tiempo. Y las empresas funcionan con 8 horas que le paga al empleado, eso es lo que tiene que optimizar.
Por eso una empresa que tenga máquinas quietas o que tenga operarios quietos, pues está generando pérdidas, algo pasa. Ahí ya es un reflejo de un síntoma que el médico de la empresa, que es el ingeniero industrial, tiene que identificar y darle solución. La historia artificial del sistema puede ser generado, observado y analizado. Eso es como el diagnóstico que se le puede hacer a una persona, es el diagnóstico que se le hace a un proceso. La escala de tiempo puede ser alterada según la necesidad, sí, porque yo puedo hacer simulación no solamente de las 8 horas que voy a estar operando, sino de una semana, de 2 semanas, de un mes, 2 meses, 3 meses y sucesivamente. Claro que cada vez que se tenga más tiempo, pues va a estar susceptible a tener menos probabilidad real. Las conclusiones acerca de las características del sistema actual pueden ser inferidos, algunas, pero generalmente tienen que reflejar la mayor realidad. Entre más refleje la realidad, entre más tenga en cuenta esas variables que me cambian ese reflejo de la realidad, me va a permitir realmente poder hacer una simulación lo más aterrizada. Ojo con esto. En la simulación hay una ley que se llama la ley Gigo. La ley es una ley de oro en la simulación. Recuerden que la simulación es un proceso. Esta cajita que está aquí es un proceso. Y ese proceso, ¿qué es lo que le entra? Le entra información. Si esa información que entra no está bien validada, bien definida, a eso es lo que le llaman garbage in. Quiere decir, entra basura, garbage out, sale basura. Si yo digo, no, esta es una distribución normal, la simulación, con tales datos, una media de tanto, pero resulta que ese dato estaba erróneo, no era una distribución normal, sino era una distribución exponencial, por ejemplo, pues yo metí unos datos incoherentes y me arrojó unos datos incoherentes de la realidad. Por eso es muy importante la estadística en este tema de las distribuciones, porque aquí es donde yo valido la calidad de los datos para poder simular esa realidad. Muy importante esta parte de los datos, donde yo valido y primero que hayan los datos y que reflejen esa realidad. Y ahí es donde está la ley Gigo, que es la ley de oro, garbage in, garbage out. Al contrario, no tiene que haber una basura, tiene que haber muy buena calidad de los datos. Yo en esta diapositiva procuro dar a entender algo, un paneo general. Yo aquí no vengo a comprobaciones matemáticas y a que se desgasten en el entendido estadístico, no. Solo les pido que pongan mucha atención. Todos los datos pueden estar en un conjunto de probabilidades. Digamos que ese conjunto de probabilidades es de 1 a 100 o un 100%. Todo lo que ustedes vean siempre debajo de la curva, todo esto suma 100%. Todas las probabilidades que se den, aquí está la mayoría, aquí va disminuyendo y aquí está la minoría. Al principio y así lo mismo al final. 100%, aquí está, 50% a la mano derecha y 50%. Eso es lo que hay que entender en el tema de probabilidades. ¿Qué es lo que sí tienen las distribuciones? Que pueden ser simétricas, además que tenemos 3 características, la media, mediana y moda. Generalmente cuando tenemos una distribución simétrica, la media y la moda son iguales y la mediana es la más alta. Esto es una campana de Gauss perfecta y nos demuestra generalmente el comportamiento normal. Pero entonces esta, según el acumulado de probabilidades de las cosas, la ocurrencia de cosas, si la ocurrencia de cosas se nos va un poquitico hacia la izquierda o se nos acumula más en punta, como aquí la logaritma normal, es porque hay mayor probabilidad que suceda esto y luego va disminuyendo, va menos, 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 menos. Es decir, las probabilidades que pasen las cosas y los datos tienen estos comportamientos cuando yo ya los acumulo. Del 100% de los datos, esta es la característica. Y des en cuenta la densidad. Algunos son más separados, otros más unidos. Entonces, eso da el entendido del comportamiento de los datos. De un 100% de los datos, este es el comportamiento en cada una de estas distribuciones estadísticas. En eso consiste la distribución estadística, en entender cómo se comporta una situación y en el conjunto de situaciones qué comportamiento de datos tiene. Y en ese comportamiento pueden tener una simetría positiva que es recargada hacia la izquierda, donde encontramos que la moda es mayor que la mediana y la media es más pequeña. Ya, ahí encontramos esa lógica a lo largo de una simetría positiva. Y aquí vemos comportamientos de la hipergeométrica es más positiva, la binomial, la Poisson, la logaritma normal, la chi cuadrado, la gamma. ¿Ya se dieron cuenta? La exponencial, la geométrica, la negativa binomial. Son asimétricas positivas. Y des en cuenta aquí esta que es asimetría negativa. Esa asimetría negativa es cuando mi mayor acumulado está a la derecha.
Entonces ya a la derecha, aquí ya es por simetría. Claro, vuelve y otra vez la moda es más grande, la mediana más pequeña y la media más pequeña, pero con un acumulado más fuerte a la derecha. ¿Cuáles podríamos dar? La beta tiene un comportamiento de ese estilo. A ver, la T-Student es más puntuda que la normal. La Poison más a la izquierda, ya se van dando cuenta de la lógica, ¿cierto? Casi que la beta es la que ya tiene esta característica. Las demás dependen de la densidad y el comportamiento de los datos en esa simetría. Esto es la estadística que nos puede proyectar o para entender cómo se puede llegar a distribuciones que nos permiten ver probabilidades. La probabilidad que algo pase acá, pase acá, pase acá o pase acá, pero va a suceder si yo tengo qué comportamientos de datos tiene. Esa es la realidad a tener en cuenta aquí. Si yo valido bien estos datos, no voy a tener problemas en esta etapa, aquí, en los datos. ¿Por qué? No voy a cometer este error. Si yo defino bien cómo se comportan los datos, me va a simular la realidad. Pero si yo no tomé bien los datos, yo dije, no, eso tiene un comportamiento uniforme y Carreta tenía un comportamiento normal, ¿será que sí tiene cambio o no? Mire cómo es el uniforme y mire cómo es el normal. Es decir, me va a reflejar una situación diferente. Cuando yo lo ponga a cargar, se me van a generar cuellos de botella, demoras, voy a tener problemas en las líneas de producción, la máquina se me va a saturar o al contrario va a quedar desocupada porque no reflejé la realidad de lo que pasaba. Esa es la magia que tiene, la estadística nos proyecta cuál es la mayor probabilidad de lo que sucede según los comportamientos de datos. Y esa es la aleatoriedad que hay en muchos casos, porque no todo es lineal. Esa es la herramienta poderosa que nos da la estadística. ¿Esto nos ayuda a los datos? Sí, los software nos permiten entender estos datos. Yo recojo los datos, los analizo y me dice, no, tiene un comportamiento uniforme, no, binomial, Poison, students. Y la maravilla, porque todo esto tiene ya sus bases teóricas, bases matemáticas para poder proyectar los datos. ¿Y tenemos que hacerlo a mano? No, tranquilos. Es solamente entenderlo y esto lo vamos a poner en los paquetes de software y el software solito hace los cálculos. Esa es la maravilla. Esto antiguamente era muy difícil. O sea que mis profesores hacían todo esto ni siquiera con calculadora, a punta de lápiz y papel. Y vayan, pobrecitos. A mí me tocó con calculadora. A ustedes ahora les toca con software, poderosísimo. En 2, 3 clics ya pueden tener la simulación de un caso. Maravilloso. ¿Cómo les tocaba a mis profesores? Les tocaba con tablas de números aleatorios, dar un poco de fotocopias y guíese con este en el primer caso, segundo, tercero. Pues, eso era una vaina dura. Fenómenos físicos que pueden generar números aleatorios, sí, como un conjunto de datos y según el dato que me va generando, voy generando un número aleatorio también. Como ahora cálculos matemáticos que se pueden hacer que permiten reflejar la generación de un dato aleatorio. El que utilizamos o el que utiliza Excel ha mejorado mucho, es una herramienta tan poderosa ahora que genera un número pseudo aleatorio lineal, o sea, es una maravilla, ese dato ya es muy certero, tiene parte de error, sí, pero no es muy grande. Al hacer mejores corridas, permite corregirlo y nos da garantía de que lo que yo voy a simular me refleja el acumulado que a mí me interesa. Y eso es lo que tiene, dependiendo de las salidas, es del número de variables que yo llegue a revisar. Entonces puede ser una variable o pueden ser más variables. Aquí nos vamos a quedar viendo solamente una. Entonces, ¿cuál es lo que uno busca en los datos? Primero que los datos que se van dando, recuerda que nosotros generamos, vamos a hacer solamente modelo determinístico, es que si yo voy a tomar un dato para que se pueda reflejar, es que ese que me genera el número aleatorio realmente me garantice independencia. Cuando yo genero un número aleatorio y lo grafico y me genera una condición de este estilo, me está garantizando que realmente hay un comportamiento aleatorio, atomizado, no hay una tendencia, no hay una mayor acumulada en un lado, en fin. Y también que tiene una distribución uniforme. Generalmente es uniforme porque tiene una media que prácticamente caracteriza y un dato en promedio igual hacia arriba y hacia abajo. Esto es lo que me garantiza. No tiene una tendencia a crecer o a decrecer. Ahí es donde se sabe que ese generación de número aleatorio es muy sencillo. El primer punto del taller es la generación de diferentes acumulados estadísticos. Yo les voy a compartir un cortico video que dice cómo se generan esos números aleatorios y cómo se grafican.
Al hacer ese taller les va a permitir entender la lógica de los comportamientos de distribución de datos. Ahí lo van a entender muy facilito. Tiene que ver con esto. Bueno, ¿yo cómo valido esos datos? ¿Cómo hago esa validación de números pseudoaleatorios? Ya hay varias pruebas estadísticas, la prueba de bondad de ajuste y la prueba de aleatoriedad. La bondad de ajuste si cumple una distribución uniforme, que era esto, que cumpla que realmente esto es un comportamiento uniforme. El uniforme es este que veíamos acá. Si no tiene este comportamiento, puede que tenga uno con tendencia a aumentar o uno con tendencia a disminuir, o cuando realmente lo revisan, no, resulta que tiene acumulados en alguno de los dos lados y ya es otra distribución. Eso es lo que busca validar esta prueba de bondad de ajuste. Es eso, no es más. Es un conjunto de una fórmula matemática. ¿La vamos a hacer? No, tranquilo, lo vamos a hacer en software. Súper sencillo, ya se van a dar cuenta que es muy sencillo. También se verifica mediante la prueba de aleatoriedad si son los datos independientes. Es esto, que es aleatorio de uno a otro, que es independiente del otro. Y allí es donde tenemos un muy buen número aleatorio. Hay estas pruebas de bondad de ajuste, cuando lo hacemos matemáticamente, hay dos muy reconocidas, no son las únicas, que es chi cuadrado y Kolmogorov. Ustedes recordarán en la estadística. Cuando yo aplico una chi cuadrado, cuando son menos de 50 datos, 40, menos daticos, aplico una chi cuadrado que es suficiente para saber si tiene un comportamiento de distribución uniforme. Pero si son muchísimos más datos, utilizo un Kolmogorov-Smirnov, que también se hace con software. Tranquilos, eso es lo que simplemente hacen estas pruebas. Listo. Entonces, aquí ya vamos entrando en materia, ¿qué es lo que hace nuestro ejercicio? Simplemente nosotros vamos a estar conjugando siempre con el tiempo y que a lo largo suceden situaciones o eventos. La realidad es que no todo es uniforme. Suceden elementos o circunstancias en diferentes momentos. Entonces, casi que todo lo que vamos a simular no es sincrónico, es asincrónico, porque son datos que suceden en diferentes momentos. Los clientes que llegan a una pizzería a comprar, eso es aleatorio. Entró uno y por allá demoró un rato y después entraron tres. Después hubo un hueco de tiempo y entraron dos. Ya, eso es, así son las filas de un banco, así son elementos o procesos que tienen una variabilidad. La intención es cuando las empresas tienen una línea de producción del mismo producto, eso se puede estandarizar y es una berraquera porque permite optimizar esa producción o automatizarla cuando es solo un producto. Pero cuando son varios o cuando ese producto depende de una materia prima o de algún producto en proceso que genera variabilidad, cambia la película. Y eso es lo que hay que reflejar. Y eso es lo que le llamamos cola de eventos. Y esa cola del evento la empezamos a generar en un diagrama de relación de eventos. ¿Qué sucede primero? ¿Qué sucede después? ¿Qué está sucediendo en paralelo? Luego, ¿cómo se unen esas dos partes? Y así sucesivamente. Generalmente eso lo reflejamos es en un flujograma. Cuando pasa una cosa y si eso se cumplió, se pasa al siguiente paso. Si hay un punto de control, vuelve o no vuelve o toma otra ruta y así sucesivamente. Casi cada uno de estos pasos tiene uso de recursos diferentes y puede ser recursos de tiempo, de materia prima, de otros espacios, de recursos del espacio de una bodega, por ejemplo, en el caso cuando estamos haciendo simulación de inventarios. ¿Cuál es el que nosotros vamos a hacer? La simulación lo que hace es simular eventos, por ejemplo, en este caso puede ser colas con un servidor, colas en serie o colas en paralelo. Primero se hace una cosa, luego la otra, quiere decir en serie. Y en paralelo, cuando hay varios elementos que están sucediendo al tiempo. Nosotros vamos a hacer el más sencillo, una cola sencilla y un solo servidor. Ese es el caso. Y allí vamos a identificar qué partes de este servicio puede tener números aleatorios, luego para poder ser validados y tener esa generación de las variables aleatorias. Listo, uy, ya vamos a 40 y pico de minutos. Vamos a ver un ejemplo rápido, que es el que ustedes generalmente ven. A ver, miren este comportamiento. ¿Qué comportamiento? Solamente con verlo, uno dice, ¿esto es test-student o es exponencial? Vamos a devolvernos aquí, es exponencial. Mire, si lo ven, el logaritmo normal alcanza a tener una curva creciente, puntúa y se desgasta. Este es exponencial, es decir, siempre es el mayor número, la mayor cantidad va a ser estos datos y va a ir luego reduciéndose. Este es el exponencial. Entonces, seguramente el caso me dice, aquí la entrada de los datos o de la entrada de los clientes a la fila del banco tiene un comportamiento exponencial, pero en la atención del cajero resulta que los cajeros tienen un estándar de servicio que es uniforme. Aquí se nota que es uniforme. Bueno, podríamos pensar que no fuera uniforme, sino que tuviera un comportamiento test-student.
porque es más puntudo. Esto es un arte ya de distinguirlo los dos. Se hace matemáticamente o con software especializado, que no tiene ningún, vuelvo y le digo, no le tengan miedo a eso, que el software no lo va a dar. Listo, entonces aquí ya vamos entendiendo eso y luego tiene una salida. Esto es un ejercicio sencillísimo para tomar datos, para poderlo ir interpretando. Primero que se hace, se observa el sistema. Ah, ya entiendo qué comportamiento tiene, cómo se me va generando. Seguramente esto va a tener una demora en el tiempo en la fila, luego una demora en la atención del cajero y sale todo el tiempo dentro del sistema. Eso es lo que se va a calcular, cuánto tiempo va a estar demorándose en todo el sistema, cuánto tiempo va a estar demorando a que lo atiendan, cuánto tiempo pueden estar pasando en que haya fila y que no llegue a haber fila en algún momento, o inclusive tiempos de cuánto llega a estar en funcionamiento el cajero y cuántas veces tiene tiempo de ocio. ¿Por qué puede pasar eso? Porque es aleatorio. Yo no puedo controlar la llegada o no de clientes. ¿Se dan cuenta? Eso es algo aleatorio. Si estuviera solamente interno dentro de la empresa, yo balanceo líneas, yo mejoro que me llegue el producto just in time, qué sé yo, muchas cosas internamente en la empresa. Cuando depende del exterior, seguramente me toca hacer esto. Ejercicios de simulación. Observo el sistema, identifico parámetros, que son los elementos que ya estamos identificando. Identifico relaciones entre los parámetros y las variables. Mire, las dos variables son estas, la llegada y los tiempos de atención. ¿Por qué esto varía? Porque puede variar en el cajero. Porque uno llega a consignar y el otro llega a retirar y el otro llega no con una consignación, sino con dos consignaciones, el otro a cambiar un cheque y aquí es donde va a variar el servicio, va a variar el tiempo. ¿Por qué sigue siendo normal? Sigue siendo normal porque si es para cambiar el cheque, se gasta el tiempo promedio de cheque. Si es para hacer la consignación, gasta el tiempo promedio de consignación. Es decir, tiene una demora normal dependiendo del servicio del cliente. Iniciar la caracterización del sistema, que es parte de lo que les estaba explicando, y analizar estadísticamente los datos. Esto, aquí, es esto. ¿Cómo es el comportamiento de estos datos? Ya tengo todos los datos y los acumulé. Ahí ya es cuando yo los llevo a software especializados, el mismo Excel, y empiezo a calcularlo. Esa parte la vamos a hacer acá, no, eso lo hacen ustedes allá en el curso de estadística. Aquí no. Aquí vamos a ver, es un ejemplo. Ya vimos aquí el sistema, la población, la llegada, la cola, la duración del sistema de selección, la atención del servicio y la salida. Esos son, donde tenemos la aleatoriedad de las llegadas y la aleatoriedad del tiempo en el, de atención. Mira lo que nos dice. El tiempo de llegada entre clientes está distribuido uniformemente entre 1 y 10 minutos. Bueno, aquí ya nos cambió, no fue este que veíamos acá. Este es un ejemplo, pero me dijo que es uniforme, mucho mejor, más fácil. Simplemente me dijo, tiene un comportamiento entre 1 y 10 minuticos. Listo. El tiempo de atención de cada cliente está distribuido uniformemente también entre 1 y 6 minutos. Es decir, la llegada está entre 1 y 10 minutos y la atención de 1 a 6 minutos. Se dan cuenta que nada más en esos 4 minuticos, seguramente en algunos momentos voy a tener fila y en otros voy a tener tiempo de ocio o tiempo quieto del servidor. Calcular tiempo promedio en que un cliente permanece dentro del sistema y porcentaje de tiempo desocupado del cajero. Y aquí está hecha ya toda la simulación. ¿Qué se hace? El número de corridas. En este caso se hicieron 20 corridas. Tiempo de llegada. Desde el primer cliente, segundo cliente, tercero, cuarto, ¿Cuánto se demoró en llegar cada cliente? Sin un cliente, pues cero va a ser todo cero. Cuando llega mi primer cliente, resulta que tomaron el tiempo y llegó en las 9 unidades de tiempo. Puede ser 9 minutos, 9 segundos. Vamos a tomar 9 unidades de tiempo. Esa fue su hora de llegada. Listo. Hora de inicio del servicio. Él llegó a las 9 y no había nadie en fila, pues empezó su servicio en la unidad de tiempo número 9. Este es un número aleatorio, si se dan cuenta. Recuerdan que está de 1 a 6 y este es de 1 a 10. Primero, esta condición se cumple acá. Todos los datos van de 1 a 10, ¿se dan cuenta? Y aquí es donde yo estoy teniendo un comportamiento uniforme, porque puede estar por arriba o por abajo entre 1 y 10. Y este otro que es uniforme de 1 a 6. De 1 a 6, aquí están. ¿Se dan cuenta? Es uniforme. Si tuviera un comportamiento exponencial, otro comportamiento beta, gamma, son el comportamiento. Los datos van a ser diferentes. Y aquí el ejemplito simplemente es para poderlo entender. Esta es una variable y esta es la otra variable. Ya lo demás es simplemente el cálculo que yo voy generando en relación. Volvemos. Tiempo de llegada 9, en este, que está de 1 a 10. Hora de llegada, hora de servicio, tiempo de servicio. Pues simplemente mi cálculo va a ser la sumatoria de estos dos. Hora de fin del servicio.
¿Cuánto tiempo tuvo que esperar? Solo tuvo que esperar los 3 minutos del servicio. Es decir, aquí es donde yo voy a estar generando ese cálculo. Tiempo del cajero inactivo, él estuvo disponible desde el momento cero hasta que llegó el primer cliente. Es decir, estuvo 9 unidades de tiempo disponibles. Vamos a nuestro segundo cliente. Resulta que el segundo cliente llegó a las 2 unidades de tiempo después de que llegó el primero. Entonces, eso quiere decir que si él había llegado en el momento de las 9 unidades de tiempo, más 2, 11. Ya voy viendo cómo voy calculando este otro dato. Hora de inicio del servicio. Venga, pero cuando él ya estaba aquí en el 11, ¿por qué lo atienden hasta el 12? Porque aquí tendré que generar una regla de dato. ¿Cuál es el mayor número entre estos dos para identificar cuál es? Bueno, no es entre estos dos, es entre este y este. ¿Cuál es el mayor? Ah, es este. Entonces, hasta que cumpla yo este tiempo, voy a poder definir que ese es el momento en que inicia mi servicio. ¿Por qué inicia aquí? Porque aquí fue donde terminó el servicio del anterior cliente. Del anterior cliente. ¿Cuándo terminó? Cuando yo sumé 9 más 3, 9 que se demora entrar en el sistema, 3 durante el servicio, un 12 en total. Este es el momento que queda libre el cajero y empieza a atender al segundo cliente que llegó. Y ese segundo cliente, ¿cuánto tiempo duró en el sistema? El número aleatorio me dijo que 2 minutos. No hablemos de minutos, 2 unidades de tiempo. Entonces, tengo que hacer la sumatoria de los dos. 14. Aquí ya fue 14. ¿Y aquí cuánto tiempo tuvo de espera? Pues ustedes recordarán que es en el tiempo acumulado 12, cuando le empezaron a atender, aquí, luego aquí ya había esperado 1 minuto y luego sumó 2 minutos más, fueron 3 minuticos o 3 unidades de tiempo las que tuvo que esperar para terminar todo el ciclo. ¿El cajero estuvo desocupado? No, siempre estuvo ocupado, estuvo atendiendo. Y así sucesivamente. Vamos a ver esta segunda. El tercer cliente llegó en la unidad de tiempo de 6 unidades de tiempo. 6 unidades de tiempo. Y el anterior había llegado a las 11 unidades. Entonces, decir 11 más 6, su hora de llegada ya fue en el momento acumulado de 17 unidades de tiempo. Resulta que cuando él llegó ya eran las 17 unidades de tiempo, pero el anterior cliente salió en 14. ¿Cuál es el mayor número de estos dos? 17. No lo va a poder empezar a atender antes porque no había llegado. Como aquí llegó solamente hasta este momento, aquí lo empezaron a atender. Resulta que él tenía una necesidad de un servicio que se demoró más, 4 unidades de tiempo. Estas dos sí siempre se van a sumar y me va a dar 21 unidades de tiempo acumulado. Es el momento en que terminó el servicio de este tercer cliente. ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar? Solamente los 4 minutos del tiempo de servicio que duró que lo atendieron. Pero ¿cuánto tiempo estuvo desocupado el cajero? Aquí es donde yo voy a identificar que aquí quedó el cajero libre, pero hasta aquí se volvió a ocupar. Aquí tendré que definir ese cálculo para definir cuál es el tiempo del cajero. Esto ya lo vamos a ver en Excel, tranquilos. ¿Cuántas veces lo simulé? Aquí simplemente 20 veces. 20 corridas. Ya con esas 20 corridas, puedo identificar cuál es el promedio de tiempo de llegada del cliente. 5.4 unidades de tiempo. ¿Cuánto es el tiempo de servicio? 3.4 unidades de tiempo. ¿Cuánto fue el tiempo promedio de espera de los clientes? 3.6 unidades de tiempo. ¿Cuánto fue el tiempo del cajero inactivo? 2.2. ¿Es importante o no esta información para tomas de decisión? No solamente de la fila de un banco, digamos que fuera la línea de producción de una empresa. Con estos datos es que yo realmente planeo y chequeo una unidad productiva. En esto consiste la simulación, en este caso, con números aleatorios. Ahí está la esencia. Y vimos ese ejemplo sencillo. Este es el ejemplo que les voy a presentar aquí de manera rápida, pero que está paso a paso en los 3 cortos videos que les voy a cargar. Se los voy a enviar de manera masiva, a todos se los voy a enviar por mensajería interna. Los tutores se les van a estar cargando seguramente en los foros a todos ustedes, pero es este ejemplo. ¿En qué consiste el ejemplo? Ustedes saben que es un CENTI. Un CENTI es un centro de distribución. Centros de distribución logísticos muy grandes. Se desea simular la llegada y descarga de camiones en un CENDI para determinar el número promedio de camiones que se retrasan para ser descargados al siguiente día. Los datos para realizar la simulación son los siguientes. Estos son datos que se tomaron porque unas personas empezaron a definir cuántos camiones llegaban por día. Entonces tienen el histórico y encontró que
Hay días que sí, que no llega ninguno, y eso equivalen al 5%. Hay días que llega un solo camión y equivalen al 15% del 100% de veces. Hay en algunas, ya en 2 camiones llegan en promedio 19% de veces. 3 camiones, un 25%, 4 camiones, un 19%, 5 camiones, un 17%. Aquí suma el 100% y hasta esa es la mayor cantidad de camiones que llegan a ese centro de distribución, a ese centro. Esa es la aleatoriedad de llegada. Ahora vamos a ver de atención. ¿Cuál es la atención que tienen acá? Pues el descargue, no es más. Camiones descargados por día. Un camión, el 7% de veces. ¿Eso de qué va a depender? De la carga, de la dimensión del camión, de las variabilidades que hay. Pero aquí estamos partiendo de cuánto tiempo se demoró su descarga. ¿Cuántos camiones se descargaron? ¿Cuántas veces se descargaron 2 camiones? Un 20% de las oportunidades. 3 camiones, un 32%. 4 camiones, un 25%. Y 5 camiones, un 16%. Hay que entender que como en estos datos vamos a estar manejando ese nivel de confianza de los datos, porque esto genera una aleatoriedad. Esa aleatoriedad generalmente genera un nivel de confianza que suceda esto realmente, de que estos números aleatorios no lleguen a tener un error. Generalmente no se pasa de más del 0 al 10%. Por eso aquí colocamos el más alto, de 0 a 10%, alfa, del 0 al 10%. Y un error del 0.5%, es decir, el error es otra condición, el nivel de confianza de lo que se simula y otro de la posibilidad de errores, en este caso del 0.5%. Estos datos son necesarios si yo quiero generar un número aleatorio que tenga estos comportamientos, que lo quiera hacer en Excel. Eso es lo que vamos a entender. Cuando yo quiero tener estos comportamientos y yo quiero validar si tienen o no un comportamiento normal, estos datos me van a permitir evaluar si tienen o no un comportamiento normal. ¿Esto se ve desde el principio? No. Tranquilos que estos datos nos van a servir para alguno de estos ítems. Estos ítems son los mismos que ustedes van a hacer en el taller, los mismitos. El primer ítem, cuando ya tienen estas dos tablas, es modelar la simulación en 90 días de operación, incluyendo gráfico de estabilidad. Ya van a ver qué es un gráfico de estabilidad. En este caso son 90 días, en el taller es diferente, son menos días. Este está más grandecito. B, calcula el número de corridas necesarias para estabilizar la variable de interés. Ya se van a dar cuenta que cuando se genera una variable de interés, para que ésta tenga ya un comportamiento normal, tendrá que correrse una cantidad de veces. Eso es una parte de lo que ustedes van a encontrar. Ítem C, adecuar según el caso el modelo al punto A. ¿Qué quiere decir eso, profe? No entendí. Es que después de que yo defina el número de corridas, si aquí yo corrí inicialmente 90 días, pero me di cuenta que no, y con las fórmulas que ya les voy a explicar, me define no. Según ese caso, usted tiene que correrlo es 200 veces. Entonces yo, el mismo modelo inicial, ya no lo voy a correr 90 días, sino 200 días. Y a eso es lo que le llaman, modifique el modelo A y adecúelo al número de corridas que le pide este caso. Por allá alguien abrió el micrófono, agradezco si lo puede cerrar. A todos les pido que revisen para no tener ahí ruiditos que nos afecten la grabación, a los demás compañeros que lo van a consultar después. El ítem B me dice, ya cuando usted definió esta corrida, aquí, que me tengo un modelo estandarizado, córralo o genere 10 corridas. Aquí solo pide 10. Creo que en el taller pide 15. Y esas ya usted va a calcular cuál es el intervalo de confianza de lo que realmente sucede en ese caso. Al final, tendrá que establecer conclusiones y recomendaciones del caso. Conclusiones y recomendaciones del caso. Entonces, veíamos el modelo anterior. Primero, qué comportamiento de los datos, yo lo observo. Y hay dos maneras que yo les decía. Uno, cuando yo lo hago empíricamente. Esto es lo que llamamos metodología empírica. Profe, ¿por qué es empírica? Porque yo, a manera de observación, haciendo la observación, me di cuenta que estos comportamientos, tantas veces sucede esto, tantas veces esta, y tantas veces llegan y tantas veces son descargados. A esto es lo que le llamamos una simulación empírica. Realmente esto refleja, es una simulación estocástica, porque yo ya tengo qué probabilidad de un 100% de veces, qué porcentajes tiene estos comportamientos. La compañera que está comentando que es una corrida, ya lo vamos a ver, tranquilos.
pero agradezco que, que les cierren los micrófonos. Profe, yo he visto que hacen simulación y hay una cantidad de datos en fila y me dicen, eso tiene un comportamiento uniforme, un comportamiento normal. Esto no lo vamos a ver de esta manera en este taller. No nos alcanza el tiempo, pero esta sería otra posibilidad de simulación y los datos ya están analizados. Si yo en vez de mirar esas observaciones acumuladas, hubiera colocado cuánto llegó el primer día, cuánto el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, durante 30, 60, 90 días, y yo tomo los datos, me va a permitir interpretar un comportamiento. Con toda la cantidad de datos que habíamos visto anteriormente. Entonces, eso hace parte de ese ejercicio. Lo que pasa es que cuando son de esta manera no puedo verificar cuáles son los que están con el micrófono abierto. Bueno, vamos a seguir aquí. Listo. Ya la compañera que está preguntando las corridas se van a dar cuenta. ¿Cómo yo construyo el modelo? Esto es un proceso. Primer paso, segundo paso, tercer paso, cuarto paso, quinto paso. ¿Qué es lo que va pasando en el tiempo? ¿Qué es lo que primero pasa en el tiempo? A lo largo del tiempo, pues la llegada de los camiones. Cuando me llegan el número de camiones que llegan a descargar, eso es lo primero que pasa. ¿Cada cuánto llegan? Esa es la variable aleatoria que vamos a estar construyendo. Luego, el descargue de los camiones. El descargue de los camiones. Esa es la otra variable aleatoria. Número de camiones que son descargados. Y luego la cantidad de camiones que se descargan en el día. ¿Por qué? Porque esto es otro dato. Aleatoriamente me dice, pueden descargar 4, pero solo tenía 3 para descargar, pues cumplió y no hubo ningún problema. Pero tiene 5 para descargar, pero el número aleatorio me dijo, ese día solamente se alcanzaron a descargar 3, entonces le van a quedar 2 pendientes al siguiente día. Y esta es la variable acumulada que nos va a interesar identificar cuál va a ser la cantidad de camiones que me van a quedar pendientes a ser descargados en promedio al siguiente día. Profe, y eso es como muy sencillo. No, lo que pasa es que si esto es una gran empresa, esto me va a permitir definir qué tan grande debe ser el parqueadero o si yo tengo que mejorar la cantidad de personal o de distribución para no tener que dejar camiones a ser descargados al día siguiente. Esa es parte de la decisión que se va a tener. Generalmente todos estos pasos yo los reflejo en cada columna, porque cada columna me va a reflejar ese conjunto de datos. Día. ¿Cuántos días? ¿Cuántos días me dijo? 90 días. Entonces van a ser 90 filas. Listo. Número de camiones a descargar. Cantidad de camiones a descargar día anterior. Este es un dato que yo voy a calcular según los siguientes datos que se vayan generando. Número aleatorio. Yo lo podría construir directamente. Solamente aquí, camiones que llegan por día. Coloco el número aleatorio y coloco la media, que fue el dato que ya me habían dado. Ese dato que me daban en promedio cuántos iban a estar llegando. Pero acá genero el número aleatorio y luego sí lo multiplico por esos datos. ¿Cuáles son los datos de llegada de los camiones? Pues es la tablita que nos dan acá. Esta es la que nos va a permitir transformar esos números aleatorios. Ya se van a dar cuenta. Listo. Seguimos aquí con el planteamiento del modelo. Luego, el número otra vez, ¿por qué otra vez un número aleatorio? Porque resulta que el descargue de los camiones también es un número aleatorio y tiene una tabla también del número de descargas que se hacen a diario. Allí también se construye así. Luego, día por día, voy a definir el total de camiones a descargar y el real número de camiones descargados y el real número de camiones que me quedan pendientes a descargar. Esto es lo que vamos a estar construyendo en cada una de esas columnas. Esto es lo que vamos a estar construyendo en este es hasta ahora el modelo. El modelo. ¿Cuándo lo empezamos a simular? Cuando llevamos este paso a paso. Formulo el problema, defino el sistema, formulo el modelo, recopilo datos, analizo datos. Todo esto ya me lo había dado, todo esto se lo dio el caso. Ahora ustedes diseñen el modelo, que fue lo que acabamos de hacer. Y vamos a empezar a sacar los cálculos. Esta es una tablita, no la vamos a ver todavía. Vamos a irnos a el Excel, a ver cómo se va. Tenemos nuestras tablas. Aquí están las camiones que llegan. Vamos a ampliarlo. Yo esto lo voy a hacer rápido. Uy, profe, no entendí. Tranquilos. El otros 3 videitos
se hace cuadro por cuadro, cálculo por cálculo, se hace todo detalladamente. Entonces les voy a pedir que tengan muy presente que vamos a tener que ver esos videitos para entender cómo construyo matemáticamente esta simulación. Muy importante, los datos que nos dieron, la cantidad de camiones que llegan por día y luego la cantidad de camiones que son descargados por día. Es de entender que de 0 a 5, de 0 a 0.5, es cuando es 0 camiones. Los números aleatorios siempre van a caer entre estos bloques de tiempo. Los números aleatorios, si ustedes se dan cuenta, un número aleatorio es 0.1, es decir, este 0,0116, ¿dónde quedó? Entre 0 y 0,2, ¿se dan cuenta? 0,05 a 0,02, porque ahí está 1,16. Este cálculo, si se dan cuenta acá, es esto. Buscar en esta tabla, en estas columnas, los datos que correspondan a esta fila 3, que fue la que identificamos ahí. La norma nos dice que sea de manera verdadera, o sea, en la columna 3, que es esta, según el datico que dé acá, me lo va a seleccionar. Este es el buscar B. Simplemente, es decir, que la cantidad de camiones que llegaron en este día, según este número aleatorio, lo toma de esta tabla, que fue este. Vamos a ver el siguiente, 0,93. De 0,83 a 1 es donde está este número, por eso fue que tomó el 5, y aquí solito lo tomó. En eso consiste la fórmula para poder utilizar estos datos en el número aleatorio en cuanto a la variable de camiones que llegan por día. Y lo mismo sucede con la cantidad de camiones que descargan. ¿Cómo yo genero un número aleatorio? Muy fácil. Coloco igual aleatorio, abro y cierro paréntesis. Esto es un número aleatorio. Cuando yo lo coloco, le doy enter y ahí se genera el número aleatorio. En el video se coloca celda por celda cómo se construye el modelo. Cuando yo ya tengo mi primer día, ¿se dan cuenta? Pues yo aquí ya encontré la cantidad de camiones, el número de camiones descargados que me dice acá, pero solo llegaron 3, pues descargué 3. Aquí siempre va a ser el número mínimo entre estos dos. Número mínimo entre estos dos. Porque pues va a ser el número mínimo según la cantidad de camiones descargados o la cantidad de camiones por descargar. El número menor es el que va a quedar acá. ¿Qué pasa? Ese número va a depender de los que estaban pendientes por descargar y que realmente van a ser descargados al día siguiente. Si aquí yo tenía 7 para descargar y solo descargué 2, pues me van a quedar 5. Este es un cálculo muy sencillo. Y este es el que me va a decir cuántos camiones realmente me van a quedar pendientes a ser descargados al siguiente día. O sea, es muy poderosa, porque esta es la variable de decisión. ¿Cómo yo la voy a interpretar? En su acumulado. ¿Cómo saco el acumulado? El acumulado simplemente hago una sumatoria desde el primero y luego el segundo, acumulado, acumulado. Ahí sale un cálculo que es la sumatoria de este mismo, fijo la primera celda y lo voy jalando todo. Ahí se van a dar cuenta cómo se establece. ¿Qué quiere decir esto? Que este es el acumulado. Es la variable acumulado. Mire, aquí inicialmente es 1, luego 2, luego 3, luego baja 2 a 1, porque es un acumulado. Y este es el que yo voy a graficar. Cuando yo lo grafico, me doy cuenta que no tiene una estabilidad. Profe, ¿por qué no tiene estabilidad? Porque resulta que subió o bajó. Mire, aquí mostró un poquitico de estabilidad, pero resulta que el número aleatorio me acumuló y siguió creciendo. No tiene estabilidad. Ese es un ingeniero industrial lo que se da cuenta, no tiene estabilidad, es como si fuera el médico. Tiene fiebre. ¿Por qué? Porque se le está subiendo mucho la fiebre. Si estuviera estable, como aquí, no, tiene la fiebre estable. Aquí ya podríamos tomar decisiones, pero resulta que aquí se me aumentó y no se ha definido. En eso es que consiste el paso B. El paso B me dice, aplique esta fórmula y nos devolvemos a la presentación. La simulación tiene 2 etapas. La etapa no terminal, que es cuando yo defino si tiene o no un comportamiento normal esos datos que identificamos. Si estos datos tienen o no un comportamiento normal, estos datos. Entonces tengo que analizarlos si tienen o no un comportamiento normal. Y esto yo lo hago con estas fórmulas. ¿Cómo sé si tienen o no un comportamiento normal? Cuando lo llevo a software especializado de estadístico. ¿Lo vamos a ver aquí? No, tranquilos. Está en el video. El video está como yo descargo el MinTab para poder llevar estos datos, cargarlos en MinTab y en MinTab me diga, señor, esos datos tienen o no comportamiento estadístico, que este es el resultado que me da.
este resultado. Es muy fácil de interpretar. Cuando yo llego y cojo estos daticos que están aquí y se los pego en Mintab, le doy una ruta, compáreme dos medias si son normales, me compara y me dice, resulta que esta media que está aquí tiene datos que en su nivel de error se pasan hacia arriba y hacia abajo. Es decir, que su valor P es menor a 0,05 y eso me dice no tiene comportamiento normal. ¿Qué pasa si no tiene comportamiento normal? Va a utilizar la fórmula de no normalidad, que es la fórmula que me dice aquí. Las simulaciones no terminales, longitud de la réplica bajo el supuesto de normalidad, utilizo esta. Es decir, y esta gráfica me da que todos los punticos quedaron dentro de las dos líneas rojitas, utilizo la fórmula de normalidad, esta. Pero si me dice que no, mire, esto está por fuera, y además me dijo que el resultado P es menor a 0,05, tiene una longitud de réplica de no normalidad y aplico esta fórmula. Y estas son las fórmulas que yo voy a llevar a Excel, y son estas. Aquí yo llego y identifico cuál es la desviación estándar, esa desviación, tomo los datos que yo estoy comparando, los llevo aquí, identifico la desviación estándar. Y luego de tener la desviación estándar, utilizo la fórmula que está allá. Este caso también es no normal, pues fue la que me dijo que era no normal, es el número de corridas. La fórmula aquí es para saber el número de corridas que yo tendría que hacer. Profe, ¿y por cuáles son las corridas? Estas 90 que se hicieron inicialmente. Estas 90, recuerda que les dije, vamos a hacer 90 corridas, 90 veces, a ver cuántos camiones quedan pendientes a ser descargados al siguiente día. Eso me reflejó si tenía estabilidad. Como yo ya actualicé, pues me cambió. Mira, aquí ya cogí un poquito. O sea, la realidad de pronto es que con unos 150, 200 corridas, ya de pronto se normaliza. Es decir, tiene estabilidad. Pero ¿quién me da ese dato? La fórmula de no terminal para identificar el número de corridas para garantizar la estabilidad del sistema. Eso va a depender si tiene un comportamiento normal o si tiene un no comportamiento normal. Aquí vimos que era no normal, utilizamos la fórmula de no normal y en este caso llegó a arrojarme, mire, como yo lo dejé abierto, puede arrojarme más de 200, 300, 400. Yo siempre digo que utilicen no el número más grandote, pero tampoco el menor. Ustedes con solo aplicar F9 le va a cambiar. Utilicen generalmente cifras que estén entre 200 y 300 y 200 y pico. No necesitan más. Mire, esta de 174 es muy buena. ¿Y qué pasa? Como le dice el inciso C, adecúe el modelo inicial y córralo la cantidad de veces que le dé el ejercicio. Yo en esa simulación me dijo que 174. Yo anteriormente ya la había hecho hasta 190, más o menos. Entonces se dan cuenta que es repetir lo que ya estaba aquí, digamos que estaba en 90, copio y pego, hasta acá. Estamos haciendo la estadística. A 90, hasta 100, mira, aquí estuvo, hasta 189 veces. La simulación se hace de esta. Y luego yo defino la variable acumulable, es esta. Simplemente establezco cuál es el acumulado hasta estas 189 de corridas. Esta es la cantidad de corridas. Ya cuando la hago la gráfica y resulta que la gráfica, uy, sí, miren, estableció una estabilidad. ¿Qué quiere decir la estabilidad? Que la gráfica, cuando yo la tengo graficada, casi que queda recta después de una cantidad de datos. Ya aquí, si la alargo más, ahí se va a ver más recta, ¿sí ve? La mayoría de veces ya se estabiliza aquí, se estabiliza. Profe, no entiendo por qué dio así, porque ese número aleatorio, uno solo de las 10 o 10 y pico de corridas, se fue por fuera. Esto no es grave, pero la mayoría están acá, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿qué me permite entender esta simulación? Que si ustedes ven el número mínimo y el número máximo de los promedios, me va a decir su nivel de estabilidad o lo que nos pide el dato acá, que es este datico, para que ustedes lo interpreten, es que lo había pasado paso a paso, nos está pidiendo cuál es el intervalo de confianza. Esta palabra intervalo de confianza lo que refleja es esto, el mínimo. Puede estar entre 1 y 3 o 4 camiones al día siguiente, el más alto, pero la mayor probabilidad está aquí. Si se dan cuenta, esa es la decisión que queremos identificar. La mayoría de camiones van a ser
de 1 a 3 camioncitos nomás. Esa es la esencia del análisis en este caso. ¿Cómo yo construyo esta tabla? Simplemente copio esta corrida, la pego una vez, 2 veces, 3 veces, según las veces que me pida el ejercicio. Este lo pidió 10 veces. El taller creo que son 15 veces, pero es copie, pegue, copie, pegue, copie, pegue. Y luego yo tengo todos los datos. Todos los datos me da un promedio y me da la desviación estándar. Resulta que este promedio es el que yo voy a copiar y pegar para definir el último comportamiento. Ese es el inciso D. Y ese inciso D es el que me permite también llevarlo, ese inciso D, todo este promedio que vimos acá, yo lo llevo y lo vuelvo a ver qué comportamiento tiene de medio, si es normal o no es normal. Y este datico me lo va a dar muy fácil. El stack, este es se me va este software de estadística me da muy facilito ese dato y me hace lo mismo del anterior, me compara las medias y me dice si tiene un comportamiento normal o no. Ya esto es lo que le llamamos simulación terminal. Simulación terminal, que está aquí en esta presentación. Yo les voy a mandar el PDF. ¿Qué hace la simulación terminal? La simulación terminal me dice cómo es el intervalo de confianza. Aquí era el número de corridas y aquí el intervalo de confianza. Siempre esa incógnita va a ser positiva, o sea, esto va a ser un dato que está por arriba o por abajo, esa media me va a decir cuál va a ser el mayor y cuál va a ser el menor. Gráficamente es lo que les acabo de mostrar acá. Es el dato del posible dato que nos da la gráfica, lo mínimo y lo máximo. Este es el intervalo de confianza. ¿Cómo se da eso en la fórmula? Es esto. Si tiene un comportamiento normal, utilizo esta fórmula. Si tiene un comportamiento no normal, utilizo esta otra fórmula. El corto video me dice cómo yo construyo la formulita paso a paso ahí en Excel. Entonces, tranquilos. Ya llevamos 1 hora y 20, por eso quedan los videos grabaditos para que puntualmente ustedes paren, avancen, retrocedan y lo puedan construir todos completamente ya con los videos pregrabados. Yo aquí solamente lo estoy explicando rápido. Y aquí yo aplico la fórmula según los datos que me haya dado acá. Entonces, según los datos que me dio acá, me dice que el valor de P es menor a 0,05. Estadísticamente eso me quiere dar a entender que no tiene un comportamiento normal. Si no tiene un comportamiento normal, utilizo esta fórmula, es decir, el intervalo de confianza. Voy a utilizar el primero, tiene que ser más, es decir, aquí lo hago solo con más y el siguiente con menos. Y reemplazo los datos, la desviación estándar sobre la raíz cuadrada de R alfa sobre 2. Ay, ¿cuál es R? Ahí van a identificar cuáles son los datos y el alfa que nos dieron al principio de 0,5, ahí es donde reemplazo esos datos y aquí establezco el cálculo que me va a decir el dato menor y el dato mayor. Es decir, que eso que ustedes vieron allá en la gráfica me está diciendo que está entre 0,6 a como 3, ¿era que nos daba? A 3,3. Ese es el intervalo de confianza de la cantidad de camiones que me van a quedar en promedio al día siguiente. ¿Eso qué quiere decir? Que yo mínimo tengo que tener 3 estacionamientos o hasta 4, porque des en cuenta que 3,3 pues, no va a tener un pedazo de camión, va a tener 3 o 4 en algún momento, pendientes a ser descargados al siguiente. ¿Eso es un dato relevante? Claro, porque yo logísticamente voy a tener que darle solución a ese problema o tendré que garantizar esos espacios para poder retener esa disponibilidad física en un ejercicio de un proceso logístico. Ahí ya es donde vienen los análisis. Ustedes hacen análisis en cada uno de los pasos. ¿Está estable o no? Inicialmente, sí o no, y ustedes establecen su análisis. ¿Cómo hacen el análisis? Ustedes insertan una tabla de lectura y hacen el análisis en este paso. Se identificó que después de hacer la gráfica encontramos que no tiene una estabilidad hasta 90 corridas, pero ya en esta, por ejemplo, acá en esta, sí, aquí ya tuvo estabilidad. Entonces se aplicó y la N me dice que tengo que correrlo mínimo 225. Aquí también hacen un cuadrito de análisis del resultado que tuvieron. En C, se hicieron las corridas según la cantidad de número de corridas y se graficó y se encontró que la mayoría de variables lograron estabilidad en promedio. Miren cómo se analiza. En promedio, desde las 71 corridas, se identificó que 9
9 de las 10 corridas encontraron la estabilidad. Mire el análisis tan interesante. Ya cuando yo tengo la mayoría que se volvieron estables, esto ya fue porque generalmente de pronto tuvo un número aleatorio inicial que me dañó el modelo. Pero si yo lo repito y lo corro varias veces, esto no va a pasar. Pero es para que ustedes lo interpreten. Y ahí es donde yo encuentro el intervalo de confianza. Este es el que me da esa probabilidad para poder tomar datos. Aquí es donde está el dato para poder tomar decisiones. Y luego, claro, este me dice, bueno, ya después tengo el promedio de las 10 corridas diferentes y luego de esta la valido estadísticamente y me dice que no es normal o qué modelo voy a utilizar y me da el intervalo de confianza. Todo esto que acabo de pasar, todo en un análisis, en un cuadrito de texto de análisis. Ese informe lo tienen que entregar. Ustedes pueden archivar un documento con el informe en Word, con los pantallazos de todo esto y los análisis de cada del punto A, del punto B, del punto C, del punto D, los resultados y su análisis final en el PDF. Y en el archivo comprimido pueden anexar el mejor archivo que ustedes consideren del equipo de trabajo en la entrega de la actividad. Esta es la actividad a desarrollar en esta fase. Listo. Esta es la esencia. Pregunto, dudas, consultas, profe, el detalle paso a paso, se los voy a cargar en esos cortos videos para que vean cómo se hace paso a paso una simulación en Excel. Pero antes de cerrar, quiero preguntarles, ¿alguna duda, alguna consulta? Yo sé que van a tener dudas. Lo que pasa es que ahí les voy a pedir es que tienen esta grabación y por otro lado la grabación del paso a paso del modelo. Y el informe que ustedes tendrán que entregar en grupo. ¿Cuántos se tienen que? Cada uno de los estudiantes tiene que hacer el archivo en Excel y cargarlo. Así de sencillo, porque esa es la evidencia individual. El archivo en Word lo construyen entre todos y en este van a quedar los pantallazos de cada uno de la esencia de cada uno de estos incisos, del inciso A, B, C, D, E, y que van a cargar ustedes en el informe. Todo eso hace parte de lo que van a ir cargando en el foro y claro, van a tener su retroalimentación, si tuvieron algún error, algún cálculo mal en la construcción del modelo, pero que ustedes podrán corregir si revisan bien el conjunto de videos que se les va a dar. Allí también va a haber un videito muy sencillo de cómo descargan el MinTag y lo activan. Es una versión académica que con ella van a poder hacer esos análisis que son muy sencillos y ahí en el video se ve cómo se hace el análisis paso a paso de los daticos. Muy sencillo. Voy a ver porque ninguno me está hablando, seguramente están en el trabajo, en alguna novedad y no pueden hablar. Dice aquí, compañero, por favor, micrófono, no se escucha mucho. Ah, bueno, ya. Listo, corrida el número de análisis, ya lo dijimos. Lo de las corridas, ahí lo dijimos ya varias veces, inicialmente lo corre 9 veces, en la no terminal les va a decir el número de corridas y luego cuando yo ya tengo la variable de decisión, profe, ¿cuál es la variable de decisión? La variable de decisión, vamos a ver aquí el archivo de Excel, vamos a devolvernos aquí a la A. Estas son las corridas generales. Voy a achicarlo aquí. Son las corridas, las 90 corridas, inicial. Este es este ejemplo. Pero cuando yo ya tengo la última, esta que me dice cuántos camiones son para el día siguiente, esta es la variable de decisión. Pero yo no la tomo ahí como me dio, yo la tomo acumulada. Es decir, cuánto fue la acumulada del primer día, del segundo día, de la tercera corrida, de la cuarta, de la quinta. Y si se dan cuenta, va hasta el final. Esta es la variable de decisión. A esta variable de decisión yo le hallo el promedio y le hallo la desviación estándar. Ahí está en el video cómo se saca. Y al mismo tiempo la grafico. Cuando la grafico, identifico su comportamiento. Esta es la variable de decisión. Una cosa son las corridas. Aquí empiezan inicialmente 90 y después según el número de corridas. Pero también yo tengo el número de corridas de la variable aleatoria, que eso es en el caso C. Esta variable, la variable aleatoria, yo la voy a copio, pego. En este caso fueron 10 veces. En el taller creo que son 15. Y esta la vamos a graficar completica. Dense en cuenta que esta es la graficación de todos estos cuadritos. Todo esto que está acá es la graficación de todo. Simplemente hacen una gráfica. ¿Qué me va a permitir? Entender dónde es el punto donde se estabilizan los datos. Estabilizar es que tiene un comportamiento normal. Sube, baja un poquito, pero mire, después de una serie de corridas, de ahí no se movió. Eso es lo que se le llama estabilidad. Como cuando ya tengo un conjunto de corridas, ya puedo identificar cuál es su intervalo de confianza.
Pero este intervalo de confianza no lo hago al ojo, lo hago con la fórmula terminal. Esta es la fórmula terminal que yo también se las voy a compartir en esta presentación. La simulación no terminal para identificar el número de corridas y la simulación terminal para identificar el intervalo de confianza. Profe, pero yo no entiendo esta parte aquí cuando es con la fórmula de comportamiento normal. Claro, si el dato me da con un comportamiento de normalidad, aquí yo voy a irme a la tabla testudent. Y la tabla testudent es muy fácil. Simplemente este 0,5 que nos dieron aquí inicialmente, ese 0,5 lo voy a buscar acá. Es la curva o la curva donde yo estoy buscando el acumulado a 0,05. Aquí lo busco y en este busco los números de grado de libertad. ¿Cuáles son los números de grado de libertad? Pues resulta que inicialmente me habían dado que era 10, pero en este caso, que fueron el dato del número de corridas que se llegan a tener, y lo que yo hago es simplemente restarle a este el número para poder encontrar los grados de libertad. Yo cuando ya identifico los números de grados de libertad, en este caso, que nos tenían 10, menos un grado de libertad, pues va a ser 9. Este es el número que yo tomo y este es el datico que yo voy a tener en el cálculo. Simplemente esto que queda aquí entre paréntesis, es lo que yo no lo calculo multiplicando o sumándolo, no. Me está diciendo, vaya al acumulado de 0,05 cuando tiene 9 grados de libertad y tome ese dato. Y este es el dato que sí voy a multiplicar con esta división. Y esta es la fórmula que yo hago cuando es simulación terminal. Eso es todo lo que hago. Cuando yo comprobé estadísticamente que tiene comportamiento normal, utilizo esta fórmula y esta que está aquí, es la que yo llego y defino para poder encontrar mi dato. Es como el dato que me da la tabla testudent, en este caso, cuando tiene un comportamiento testudent. Esa es la esencia. Es por ese lado el ejercicio para poderlo definir con la tabla testudent. Bueno, yo sé que profe, pero es que es mucha información. ¿Cómo se sacan? Yo les voy a recomendar mucho que vean la grabación de los videitos, el paso a paso, cómo se hace. ¿Y cómo lo van a conocer más? Construyéndolo. A todos los que estuvieron en la grabación, perfecto, en la presentación, pero los que vayan a consultar luego la grabación, tienen que hacer todo el taller. Si no lo hacen, no van a aprovechar entender cómo se hace, entender los números aleatorios, cómo yo defino una variable aleatoria, cómo queda acumulada, cómo la grafico, cómo interpreto cuando tiene estabilidad, cuando no tiene estabilidad. Cuando yo analizo si tiene un comportamiento normal o no normal, cuando tengo que definir la simulación no terminal para definir el número de corridas pertinente para encontrar la estabilidad, y luego la simulación terminal y en estas cuando cumplen o no normalidad y tengo que aplicar estas fórmulas. Es una maravilla. Esto es la unión de estadística, procesos, procedimientos, modelación y simulación, y todo en Excel. Y todo en Excel. Esto es algo poderoso, poderoso. Porque ustedes llegan a empresas y no tienen software de simulación, tienen Excel. Y allí ustedes podrán llegar a aplicar esta toma de decisiones validadas estadísticamente y además, si están bien tomados los datos, para poder proyectar tomas de decisión robustas en las organizaciones. Por supuesto, este es el tema cuando vemos, esto es un detalle estadístico, si tienen debilidades en entender la tabla de Student, allí tendrán que llegar y revisar estos elementos para entender cómo se identifica según el acumulado, que era la parte que yo les decía, y los grados de libertad en este caso. Este es un ejemplo. Este es de un ejemplo. Profe. ¿Sí? Tengo aquí de pronto para aclarar, o me quedó la duda, hay en la diapositiva que estaba presentando la tabla de Student. Sí. ¿Vamos a trabajar con esta tabla o el ejercicio nos va a ir indicando cuál debemos seleccionar? Claro, el ejercicio le dice, cuando ustedes hacen la prueba estadística, esta prueba les va a decir si están en este rango. Si están dentro de este rango, bien adentro, tiene comportamiento normal y utilizan la test student. Pero si se sale, es decir, que el valor P es menor a 0,05, van a utilizar siempre la fórmula de no normalidad. Y la de no normalidad ya es simplemente con la desviación estándar y con los demás datos que ustedes van a tener. Ahí van a tener la media, que es R, por ejemplo, en este caso, y los datos como están expresados en la fórmula para poderla construir.
Es muy sencillo, si se dan cuenta, en este caso. Es la raíz que ustedes llegan y definen allí de ese R, que en este caso es 10. ¿Por qué? Porque así no lo vota la fórmula. No vamos a ir a la comprobación de la fórmula, no, tranquilo. Simplemente es la manera como nosotros ya identificamos el intervalo de confianza en este caso. Gráficamente, ¿qué es el intervalo de confianza? La probabilidad de dónde van a suceder los datos. Acá, es esta fracción que veíamos acá. Este es el intervalo de confianza, ¿dónde van a estar pasando los datos? ¿Listos? Ustedes en el dato paso a paso lo van a encontrar paso a paso. La recomendación, hagan todo el ejercicio, que si les quedó muy acumulado esto, revisen que alguna de las fórmulas por aquí les quedó de pronto mal. Generalmente va a tener un comportamiento de este estilo, no va a ser loco los datos que se le generen en una gráfica para obtener la estabilidad. Allí es donde viene ese ejercicio. Y este es un ejercicio muy sencillo para determinar la estabilidad de una variable, para determinar cómo yo me aprovecho de la estadística para comprobar si tiene un comportamiento normal o no normal, y al mismo tiempo para poder proyectar un comportamiento. Esa es la esencia de la simulación. ¿Entendido el compañero? Claro, no se me asusten con esto. Tranquilo que esto es un datico a lo último, pero que ustedes lo ven paso a paso en el video y no van a tener problema. ¿Entendido? Pues sí, la verdad toca mirar los videos para entenderlo correctamente. Sí, y hacerlo. Hay muchas dudas todavía. Claro, yo estoy totalmente de acuerdo, porque esto es la recopilación como de 4 o 5 cursos diferentes. ¿Se dan cuenta de lo que yo les decía, el poder de la simulación? Porque aquí ustedes van a ver, vieron procesos y procedimientos, vieron métodos y tiempos, vieron aquí todo el tema, hasta la habilidad de manejar el Excel para poder sacar las fórmulas diferentes que tenemos por acá. Todo esto, aquí la generación del número aleatorio, por aquí vamos a ver las fórmulas de buscar B y poder identificar con esta tabla. Vamos a encontrar por aquí la mismo dato que identificamos de los mínimos entre estos datos, la sumatoria entre unos y otros, y luego inclusive un acumulado. Esas son habilidades hasta en Excel, poder interpretarlos, es una maravilla. Y el otro software. Del otro software, esto es muy sencillo, no se van a asustar. Esto es simplemente llevarlos venga a ver si lo tengo por aquí abierto. Aquí tenemos nuestro software de todos los estadísticos que tengo por aquí, es el MinTab. Pero bueno, venga a ver, el MinTab lo tengo, los estadísticos los tengo por aquí, y aquí está MinTab. O sea, profe, que en tengo el MinTab 18 con licencia. Hacemos un alto. En esta fase hacemos un alto con el software de Express. Señor, esto no tiene nada que ver con Express. Sí, pero que en esta fase ya hicimos un alto y ahora trabajamos en Excel. Sí, es que estamos hablando de simulación. Lo anterior era programación lineal. Miren cómo es el caso. Por ejemplo, aquí tengo estos datos. ¿Se dieron cuenta? Estos son los datos que yo copio, control C, y me llevo a MinTab. Aquí lo pego. Aquí están las variables aleatorias, y ahora yo voy simplemente para gráfica. Y yo en gráfica lo que voy a hacer es gráfica distribución de probabilidad. Y aquí le digo, sí, es esta gráfica la que yo voy a tener a revisar. Me mando a software. No, lo que pasa es que ya creo que es por licencia que me la está pidiendo. Venga a ver si encuentro la comparación aquí a tener en cuenta. No, me está pidiendo, bueno, vamos a ver esta que es gráfica de probabilidad, esta. Gráfica de probabilidad, y utilizamos esta, individual, porque es solo un dato. Individual, aceptar. Aquí hay que fijarnos que esta es la variable que yo voy a seleccionar. La vinculo. Generalmente puedo ver el tema de distribución normal, aceptar. Esto es todo lo que hay que hacer y ya, aceptar. Esperan un momentico y me va a arrojar la gráfica. La gráfica, ¿cómo se interpreta? Mire, la gráfica es muy sencillita. Yo ahí la copio y me la llevo. Mire que aquí se me salió un poquito y por eso es que sale que es menor a 0,05. La interpretación es que los datos, ¿qué tan fuera están del rango para decir que tiene un comportamiento normal? Y aquí me está diciendo, si el intervalo de confianza, con esta confianza y con me arroja este valor de, el valor P, ustedes recordarán, es qué tan contundente es en esos datos.
Y esto simplemente lo que me interpreta, tengan muy presente, es que simplemente no tienen comportamiento normal. Eso es todo. De esta misma manera es que ustedes lo llevan. Ustedes aquí lo dicen es copiar y lo llevan al archivo. En el video está el paso a paso de cómo lo hacen, tanto con este, que es el paso terminal, como con el paso terminal. Eso es todo. ¿Listo, compañero? Uy, esto es mucho, ¿sí? Apreciados compañeros, bienvenidos a la simulación verdadera. Y aquí, pues, aquí se reúnen un poco de cursos y es bonito porque está los videos grabados y aparte de esta tutoría que les acabo de explicar. Compañeros, les voy a tener que cerrar ya porque entro a otra tutoría ya, exactamente en este momento. No podría extenderme más, pero ya saben, a todos sus tutores, háganle las consultas, vean los videos, vean la grabación de esta webconferencia que les va a permitir entender y cómo consolidar el desarrollo de la actividad. A todos los 4 compañeros que participaron y a los que vayan a ver la grabación, les agradezco y los felicito por haber escogido esta carrera que es una maravilla transversal para potencializar cualquier empresa de servicios, de producción, agrícolas, de logística, de servicios. El ingeniero industrial es un ingeniero multifacético y de habilidades que puede mejorar cualquier industria y pues para eso es la intención que cursos como este les den un valor agregado. Que tienen que meterle carnecita, sí. Tendrán que ver los videos, que si están débiles en algunos elementos de estadística, tendrán que repasarlos, que si tocó hacer la comprobación con la test-tude, tendrán que repasar esa partecita, ganarle confianza al Excel también, y así sucesivamente. Apreciados estudiantes, agradezco la participación y la consulta, y estaremos atentos a sus consultas en los diferentes foros de todos. Les agradezco a ustedes, muchísimas gracias. Está casi 2 horas con ustedes, muy amable, y seguimos en el desarrollo del curso. Ustedes, éxitos.